Voy a compartir la pantalla a ver si pues no hay problemas. A ver, me decís si se ve la pantalla, por favor. Sí, yo Perfectamente. sí. Se ve. Vale, Sí. muy bien. Pues a ver, antes de que se me olvide, el GitHub de lo que voy a hacer hoy está en JG Cardelus Gitpad Days of Pad 0, por si queréis echarle un vistazo al código que haga. Lo que voy a hacer hoy básicamente es el ejercicio que hicimos en clase, bueno, no por nada especial, sino porque ya están los datos y el esquema de la base de SQL hecha y más sencillo. Entonces voy a hacer eso y yo creo que es lo que va a entrar en un examen, que es hacer un controller, hacer un controller, el service, el modelo. Voy a hacer también un join para verlos, que no los hemos visto todavía. Y luego, en función de cómo vayamos de tiempo, haré a lo mejor una página muy simple en HTML para repasar cómo hacer peticiones de JavaScript y coger esa información que tengamos en el controller. Entonces, bueno, ya como siempre, lo primero hay que irse al Spring Initializer. Voy a poner aquí el nombre, exercise, por ejemplo. Para el examen, probablemente las dependencias que necesitemos serán solo estas: Spring Web, Data JDBC y H2. Entonces, bueno, ya las tengo ahí configuradas. Generar. Voy a copiar, si me aparece, el proyecto. Vale. Vale. Y aquí lo tengo en Visual Studio Code. Voy a ampliarlo un poco porque yo creo que no se va a ver muy bien. Vale, ahora. Entonces, a ver, ¿dónde está? Mira, si os acordáis, el ejercicio básicamente consistía en hacer un controller que tuviese un método get para recibir una tabla que fuese una mezcla entre esta tabla de users y esta tabla de documents. Entonces, si os dais cuenta, esta tabla de documents tiene un user ID, que esto, aunque no lo ponga explícitamente, es una clave foránea que se refiere a este user. Entonces, tú puedes asociar documentos y users por esta clave. Entonces, antes de hacer nada de eso, lo de siempre, vamos a configurar el Application Properties. Entonces, eso es lo que yo haría primero en el examen de PAD. Lo primero, configurar las Application Properties. Y esto, como os he dicho en otras veces, yo siempre lo copio. Y lo copio pues porque es más sencillo. O sea, aprenderse eso de memoria no tiene sentido. Y entonces aquí lo único que hay que cambiar, bueno, no hay que cambiar nada particularmente, pero simplemente tener en cuenta que estas dos líneas, la 18 y la 19, indican dónde está la base de datos y los datos de prueba. Entonces, en este caso yo me los he copiado a una carpeta, entonces los voy a mover de esta carpeta a database barra y esto va a cambiar por MySchema porque se llaman así y MyData. Entonces, ahora aquí en Resources me voy a hacer una nueva carpeta que se llame Database, que es lo que he indicado aquí, que es donde va a estar mi base de datos, y lo voy a copiar. Soy capaz. Vale. Esto ya lo voy a eliminar. Entonces, ahora que tengo esto, ya tengo mi Spring Boot conectado con la base de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora tengo que empezar a hacer los modelos. ¿Os acordáis? Que esto ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Los proyectos de Java se dividen en 4 partes, que es el model, el repository, el service y el controller. Entonces, el modelo es la conexión o el equivalente a una tabla en Java, en SQL, pero en Java. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, esto ya me repito, pero a mí siempre me gusta que mis clases se llamen el nombre de la tabla y luego la carpeta en la que están, simplemente pues para mantener un poco de coherencia. Entonces, en este caso voy a hacer una que sea userModels.java y otra que sea documentModels.java. Entonces, vamos a empezar por user. Me voy a poner en un lado el esquema para poder ir referenciándolo y en el otro lado mi
código de Java. Entonces, voy a hacer la clase. Vale, normalmente, esto no lo he comentado, normalmente usamos Lombok también como dependencia, pero en la experiencia que he tenido y en todas las clases que he tenido, Lombok siempre me ha dado problemas. Entonces, yo no voy a utilizar Lombok de ahora en adelante. El Lombok, lo voy a decir rápidamente, por si vosotros si lo utilizáis, sirve para aquí usar estas dos anotaciones, addBuilder y addData, que automáticamente te generan los constructores y los getters y los setters de todas las variables que tengáis. Como ya os he dicho, a mí nunca me funciona. Entonces, yo voy a optar por no utilizarlas. Voy a poner aquí el paquete antes de nada. Vale. Entonces, ¿qué anotaciones sí tengo que utilizar? Tengo que utilizar addTable. Y esto me conecta esta clase en Java con esta tabla, bueno, ahora cuando lo ponga con esta tabla en SQL. Entonces, para hacer la conexión, simplemente pongo el nombre de la tabla y ya está. Y luego me sale esto en rojo y lo voy a repetir por si alguien no se ha enterado todavía. Para importar la librería, simplemente haces control o command punto, en función si estás en Mac o en Windows, y te sale aquí una serie de opciones y entre ellas está la de importar la librería que tiene esta anotación. Entonces, dentro de users, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que hacer meter la clave. Entonces, eso se hace con la anotación ID. Y después de ID también column. Y entonces, si os habéis dado cuenta, automáticamente se me han importado estas dos librerías. Eso os voy a decir cómo lo hago porque a lo mejor os es útil. Yo cuando escribo @id me aparece, por ejemplo, me aparece una serie de opciones y entre ellas hay una que pone id guión y luego como una dirección hacia una librería. Entonces, si yo directamente le doy a enter, me la carga. ¿Ves? Aquí me aparece. Lo mismo para column. Empiezo a escribir column y entonces entre las opciones que me da me doy cuenta de que aquí abajo, la cuarta, también es el column y la dirección a la librería. Entonces, si le doy ahí, pues también me la carga. Con eso, pues simplemente coges velocidad. Entonces, mi columna del ID es el user ID y es de tipo long. Entonces, bueno, así como dato, las variables numéricas son longs y los varchar, bueno, en general, los varchar son strings. Entonces, user ID, luego la otra que tengo es user, que esta es una string, y luego tengo comment. Entonces, nosotros utilizamos Lombok, que es lo que mencionaba antes, para hacer los getters y los setters y el constructor, porque es obligatorio que estas clases de modelo tengan constructor, getters y setters. Entonces, como no estoy utilizando Lombok, hay que hacer los getters y los setters. Pero Visual Studio Code es mi editor favorito por nada y esto lo podemos hacer directamente, o sea, lo puede hacer Visual Studio Code por nosotros. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues te vas aquí a esta línea donde declaras la clase y encima del nombre de la clase haces command punto o control punto otra vez, te salen las opciones y entre ellas está el generar constructores, que es la segunda. Entonces, yo me voy a hacer uno vacío y por defecto, bueno, no por defecto, no, siempre tienes que tener un constructor vacío en tus modelos, eso es obligatorio. Y luego también me voy a hacer getters y setters para todas todas las variables. Si le doy aquí, me va a hacer ahora getters y setters para todas. Y ya por último, como voy a hacer testing también, porque es una cosa que nos van a pedir en el examen, pues me voy a hacer el equals y el hashcode. Ya le voy a decir por qué. Y lo voy a hacer solo con el user ID. Entonces, ¿por qué implemento el equals? Porque más adelante, cuando esté haciendo testing, voy a tener que comprobar si dos objetos son iguales. Y para comprobar si dos objetos son iguales, tengo que usar el equals. Entonces, en vez de escribirlo yo, pues simplemente le digo a Visual Studio Code que lo escriba por mí. Pues con eso ya tenemos el conectado user al SQL. Ahora vamos con documents. He cerrado el documento. Vale. Entonces, pues con Documents lo mismo. Voy a ir un poco más rápido para no repetirme. Entonces, con Documents, pues conecto a Documents. Y lo mismo. ID, column.
Conecto con el documento, o sea, con el nombre del documento. Y este user ID es algo numérico, así que tengo que poner long. Y lo mismo, voy a poner getters y setters y los constructores. Entonces, constructor vacío, que es obligatorio, getters y setters para todas las variables, y voy a hacerme el equals solo con el ID del documento. Vale. Pues con esto ya tenemos los modelos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues repository. Carde, Entonces, perdona. dentro de... Sí. Una cosa, nuestro profe en clase ha estado hablando sobre hacer DTOs y separar lo que es coger los datos de la tabla y hacer como DTOs aparte. Si hacemos DTO, todo lo de hacer el getters y setters y constructores y equals se hace en el DTO, ¿no? Es que yo lo del DTO no lo hemos visto, pues es que son como dos escuelas dos filosofías de hacer las cosas. Una es la del DTO y el DAO, creo, y otra es esta. Es que no sé, o sea, el DTO, ¿qué utiliza? ¿Qué hacéis en el DTO? ¿Cómo Eh, lo...? lo utilizamos como por ejemplo si tenemos una base de datos que tiene pues usuario, contraseña, email, tal, para por ejemplo solo devolver usuario, email y no devolver la contraseña, como para devolver solo Para algunos reducir datos. Sí. Sí, Sí, no, en ese caso, o sea, yo lo que haría, o sea, esto yo lo haría siempre y luego si quieres hacerte una clase que reduzca la visibilidad de ciertas cosas, entonces hazla por separada, o sea, hazte otra carpeta por separada y, o sea, a ver, porque o sea, cuando tú hagas el repositorio te va a sacar todos los datos y te va a volcar todos los datos en objetos como estos. Entonces, yo lo que haría es que una vez que tienes todos los datos volcados en objetos como estos, se los pases a objetos que tienen, pues, por ejemplo, que no tienen la contraseña para que no se muestre. vale, vale, sí. Sí, creo que sí que lo entiendo. Vale, Vale, gracias. nada. Venga, pues vamos a hacer el repositorio. Vale, entonces el primer repositorio que voy a hacer es el de usuarios, user repository. También era Eva, era la que me has dicho, la que me has hablado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, que tampoco creo que en el examen nos pidan tantas cosas, porque o sea, tenemos un tiempo limitado, entonces no creo que nos pidan hacer o sea, que tengamos que mostrar menos información y entonces, vamos, No, no me yo preocuparía supongo mucho. que habrá que mostrar todo, en plan, en el examen será mostrarlo todo, pero... Sí, Pero nada, lo ha nombrado en clase y tampoco sabía muy bien cómo iba. Entonces, pues eso. Pero, vale, vale. pero vaya, que no creo que sea tampoco muy importante porque no lo ha explicado muchísimo. Ok, bueno. Vamos con el repositorio. Los repositorios son interfaces que se extienden del CRUD repository. Y esto lo voy a volver a repasar. CRUD sí, son las siglas de Create, Retrieve, Update, Destroy, que son las operaciones básicas de un endpoint de una API. Y le pasas el user model y el long. Y pongo long porque es la clave primaria o sea, la clave primaria es de tipo long, la de user model, y la de documento en este caso también. Vale. Sí. Y también voy a hacer una para los documentos. Y de nuevo, esto es un interface que extiende del CRUD repository que recibe document models long. Vale, ¿qué viene después del repositorio? Pues el service. Entonces, una nueva carpeta otra vez. Y aquí tenemos, vamos a hacer tres servicios, ¿no? Vamos a hacer dos servicios. Uno para el usuario,
que va a tener para coger todos los usuarios y para coger el join entre usuarios y documentos, y otro de documentos en el que va a devolver todos los documentos. Entonces, un user service.java, que es un interface también, y un document service. Entonces vamos con el user service. El user service va a tener dos métodos. Uno que va a devolver un iterable de user models, que se va a llamar retrieve all. Y antes de seguir, porque el otro método va a ser un iterable que va a devolver el join entre user y documents. Entonces, antes de hacer nada, voy a hacer esa clase que es la unión de estas dos. Entonces, yo creo que, Eva, esto se parece a lo que tú me estás preguntando. Voy a hacerme una carpeta que se llame join y dentro de ahí me voy a hacer una clase que se llame user document join.java. Entonces, yo en user document quiero coger parte de la información de user y parte de la información de documentos y mostrar las dos. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Pues en este caso quiero mostrar user ID, user, comment, doc ID y doc. O sea, mi join va a ser como una tabla extendida de estas dos. Entonces, lo que me voy a hacer las variables que correspondan con estas cinco variables. Entonces, primero un long, que va a ser el user ID, luego un string, que va a ser el user, otro string, el comentario, otro long, que va a ser el doc ID, y otro string, que va a ser el documento. Entonces, me voy a hacer un constructor de todos, en este caso, y me lo voy a hacer de todos porque cómo se hacen los join. Y eso lo veremos luego y volveré aquí para comentar la razón por la que he hecho este constructor con toda la información. Te voy a hacer getters y setters de todas las variables. Y por último, el método equals lo voy a hacer de user ID y document ID porque si tengo que verificar si dos joins son iguales, lo tengo que hacer, o sea, va a haber varios user ID que se repitan y varios document ID que se repitan, entonces solo los dos por separado me van a decir si un join es diferente de otro. Esto también cuando hagamos el testing lo repasaré un poco. Vale, entonces, con esto listo ya puedo hacerme otro método en el user service que me devuelva user document join, que me devuelva esta clase que acabo de hacer, que va a ser la mezcla de ambas. Y este va a ser retrieve user document join, por ejemplo. Vale. Y en el document service, pues lo mismo, es otra interface que va a tener un solo método que me va a devolver un iterable de document models que se va a llamar retrieve all. Y esto, para los que hayáis seguido mis clases, pues sabréis que yo suelo llamar a los métodos de mi service, retrieve all para todos, luego create para hacer uno nuevo, update para actualizar, retrieve para conseguir solo uno y delete y destroy para eliminar. En este caso, como solo voy a hacer uno, pues no pongo todos. Y luego cada service tiene una implementación. Entonces, estos interfaces simplemente que obligan a la implementación a que estén estos métodos. Es una manera de asegurarte de que estos métodos están definidos en las implementaciones. Y entonces las implementaciones van dentro de una carpeta de service que se llama, bueno, que yo suelo llamar IMPL, de implementation. Entonces tenemos un user service implementation y tenemos un document service implementation. Y si veis, sigo la estructura de llamar a las cosas por las carpetas en las que están. Simplemente es para que quede más ordenado. Vale, entonces voy a empezar con el Document Service Implementation porque es más sencillo. Entonces, el Document Service Implementation, lo primero es que implementa el interface, el interface Document Service. Pues en el momento que yo pongo esto y lo importo, se me va a poner en rojo. Y esto es porque no estoy aplicando los métodos. Es lo que decía de que el interface está obligando a implementar estos métodos. Y antes de hacer nada, voy a poner la anotación add service. Esto es muy importante
para que Spring Boot sepa que esto es un bin. Si no lo ponéis, os va a saltar un error. Entonces, ¿qué va a tener mi document service? Pues va a tener el document repository para poder hacer transacciones con la base de datos. Y el AutoWire, comentaba ayer, que es simplemente crea una instancia en memoria de document repository. Así que no tienes que hacer tú la instanciación. No tienes que llamar tú al constructor. Entonces, ¿qué método tiene el document service implementation? Pues tiene un método que te devuelve un iterable de document models que se llama retrieve all. Entonces, esto simplemente lo que hace es que de tu repositorio quieres todos. Y luego, si os acordáis, esto también por repasar un poco, yo puedo llamar a este método, aunque no lo he definido en document repository, porque lo cojo de CRUD repository. Vale, entonces, con esto ya tengo hecho mi document service implementation. Ahora vamos con el user service implementation, que es ligeramente más complicado por ese join que he puesto. Entonces voy a hacer el add service, que implementa también, igual que antes, el user service. También, como el otro, tiene el AutoWire del user repository. Y hacemos el override primero del retrieve all. Y esto, al igual que el otro, me va a devolver el find all del repositorio. Y tenemos que hacer el join, que eso no lo hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué necesitamos para el join? Necesitamos una cosa que se llama JDBC template. Y el JDBC template lo único que nos permite es ejecutar sentencias SQL en nuestro código Java. Entonces, es como un repository o como un service. El caso al que quiero llegar es que es un bin. Entonces, necesitas el AutoWire para poder instanciarlo. Entonces, hago private JDBC template, llamarlo directamente template. Y ahora voy a hacer el override del método ese que he definido antes, que me va a devolver un iterable de, se llamaba user document join. Retrieve user document join. Vale. Entonces, ¿cómo funcionan los joins? Pues aquí solo vamos a ver el inner join. Y básicamente es que vamos a buscar en la tabla documentos, o sea, vamos a unir filas de users con filas de documentos buscando qué filas de documentos tiene el mismo user ID que la que estamos actualmente viendo. Entonces, simplemente es como, o sea, vamos a ir, por ejemplo, a la fila 1 de users. Entonces, buscamos en documentos cuál tiene el user ID de la primera fila de users. Entonces, por cada uno creamos una nueva fila en esta tabla de ayuda que nos estamos creando. Entonces, eso es el join. Entonces, ¿cómo se hace un query de estos? Pues en una string tú dices select. Entonces, ¿qué quieres de la tabla que vas a crear? O sea, recordemos que cuando hagamos el join vamos a tener una tabla extendida que va a estar formada por user ID, user, comment, doc ID y, bueno, por todas las columnas de las dos tablas en las que hagamos el join. O sea que entonces, de esas 6 columnas de nuestra tabla que vamos a crear con el join, ¿qué columnas queremos coger? Pues yo quiero coger de users, quiero coger user ID. De users también quiero coger user. Y de users quiero coger comment. Y de documents, ¿qué quiero coger? Pues de la tabla documents yo quiero coger el doc ID. Y quiero coger el doc. Vale.
como vamos a coger casi todas las columnas, yo voy a simplificarme la vida un poco y voy a ponerme un asterisco. Pero quería escribir esto simplemente para enseñaros cómo se hace si no queréis coger todo. Entonces, select from users. Y entonces, ahora, en vez de poner where, pones inner join on users.userid igual a documents.docid. Entonces, esa sentencia me va a coger todas las columnas de mi tabla nueva que he creado. Entonces, este inner join es un tipo de join, hay varios, está el left, el right, probablemente nos preguntarán este que es el más sencillo. Y entonces voy a hacer el join donde el user ID en mi tabla de users y en la de documentos sea igual. Entonces, ahora, ¿cómo ejecuto esta sentencia select? Pues con el JDBC template. Entonces, ¿qué me va a devolver el JDBC template? Me va a devolver un iterable de user document join. No, iterator no iterable. Voy a llamar result, por ejemplo. Bueno, es un número un poco malo. User document joins. Sí, mejor. Y esto es igual a template.query. Entonces, esto toma dos argumentos. Primero, la query, que es la que acabamos de escribir, está aquí arriba. Y después, una función lambda. Que eso, si os acordáis de cuando veíamos JavaScript, es como una función anónima. O sea, una función que se ejecuta una vez que termina el query. Entonces, en Java se escriben así. Es como una row function, para si os acordáis, más o menos. En vez de ser un igual y un menor o mayor, es un guión y un mayor. Y esto te devuelve dos argumentos. Data, que es cada fila que ha encontrado del join, y row number, que en este caso no vamos a utilizar para nada. ¿Y qué nos va a devolver esta función lambda? Pues va a devolver un nuevo user document join que va a estar formado por, y entonces ahora voy a cargarme el user document join para ver el constructor. Entonces, si os acordáis que antes he hecho un constructor con todo, pues es por esto mismo, porque ahora tengo que coger los datos de mi join y meterlos en un objeto user document. Entonces, es más sencillo si el constructor está hecho así. Entonces, lo primero que tengo que meter es el user ID, ¿vale? Pues entonces, data.getLong, voy a coger un long de los datos que he recibido y la columna de la que quiero coger ese long es users.userid. Entonces, esto es una fila y de esa fila voy a coger la columna users userid, que es el user ID, y la va a meter en forma de long. Y entonces hacemos esto pues para cada dato. Entonces, el siguiente es el user, así que users.user. Luego viene comment, así que users.comment. Luego docid, que es un long, así que documents.docid. Y luego un doc, así que getString documents doc. Y aquí quiero que he puesto un paréntesis de más, eso es. Vale, vale y vale. Entonces, con esto ya tengo mi sentencia, o sea, mi join listo. O sea, yo tengo el query aquí que me va a hacer, o sea, que cuando se ejecute me va a coger eso que he dicho antes, de que me va a ir buscando por cada fila de users qué documentos tienen el mismo user ID, me la va a devolver en... Entonces, una vez que haya hecho esa sentencia, va a ejecutar esta función y es como un for, o sea, por cada fila de mi nueva columna del join, se va a ejecutar esta función y entonces lo que estoy cogiendo es los datos de esa fila y metiéndolos en mi objeto. Entonces ahora simplemente puedo devolver user document join. Vale. Y con esto ya tenemos el service. Entonces ahora, ¿qué nos queda después de haber hecho el service? Pues nos quedan los controllers. Entonces vamos a ello. Controller. Entonces vamos a hacer un user controller .java y vamos a hacer también un document controller. Y voy a empezar con este segundo porque ya es más sencillo, más que nada. Entonces, de nuevo, anotaciones importantes. La más importante, y que no se os puede olvidar, es REST controller. Y esto le dice a Spring que esto recibe peticiones HTTP.
Y luego yo suelo poner, porque a mí me gusta, request mapping barra API barra V1. Y esto, no quiero sonar cansino, pero es esto que hablaba hace un par de clases, de que es bueno versionar las APIs para que si tú metes más o cambias cosas de tu API para una versión nueva, la gente que depende de la versión antigua no tenga problemas. Entonces, nada, pongo esto siempre y así pues queda más organizado. Y entonces, dentro de este document controller yo voy a hacer un auto-wire a mi document service, entonces private document service, document service, bueno, llamarlo directamente service, más sencillo. Y entonces, ¿qué va a tener este controller? Va a tener simplemente va a responder solo a una petición get, así que get mapping, y va a ser de documentos, que me dé todos los documentos. Y esto va a ser una función pública que va a devolver un response entity, que ya hemos visto que es una manera más robusta de responder a peticiones, porque aparte de tener de que poder devolver la información que ibas a devolver, puedes devolver el status code, que será eso de 200 si está bien, 400 si está mal, 500 hay un error de servidor. Entonces usamos el response entity que que va a devolver un iterable de document models y se llama retrieve all. Y entonces, ¿esto qué va a devolver? Pues simplemente service.retrieveAll. No, perdón, response entity. Response entity.ok.body y dentro del body ahora sí va el service.retrieveAll. Y esa es la manera de construir la respuesta. OK para que devuelva un status 200 y el body va a ser todos los documentos. Y ahora vamos con el user controller, que es muy parecido. Entonces, REST controller, que no se nos olvide, request mapping barra API barra V1. Y luego, fallos que pueden ocurrir. Puede ocurrir que tú pongas aquí una barra. Entonces, si pones aquí una barra, tu URL, vamos a poner una barra ahí. Si ahora un get mapping, por ejemplo, de users, mi URL va a ser barra API barra V1 barra otra vez users. Pues tener cuidado con eso. A mí me ha pasado alguna vez. Vale, antes de hacer vamos a hacer el auto-wire del servicio. Private user service, service. Y ahora sí, get mapping, users. Entonces ese va a ser el primero de los dos. Este me va a devolver un response entity con un iterable de user model, se llamaba. Retrieve all. Vamos a importar las cosas necesarias. Y aquí, igual que antes, saquen el document controller, en el document controller, sí, un response entity, OK, con el body del service.retrieveAll. ¿Y qué era lo otro que también teníamos en el user service? Pues teníamos el join. Pues un get mapping, te lo voy a llamar users, por ejemplo, barra join. Y ahora, esto va a ser un response entity de un iterable, pero que va a ser del user document join. Porque es lo que nos devuelve el servicio. Si nos vamos al user service, que lo tengo por aquí, document service, vamos a abrirlo, user service, pues nos devuelve un objeto user document join. Vale, que lo voy a llamar retrieve user document join, y eso pues igual, response entity body, response entity OK, body service retrieve user documentation join, entre paréntesis, y cargamos esto. Vale, entonces con esto estaría la primera parte de lo que yo creo que va a ser el examen.
Entonces, yo creo que se dividirá en dos partes, hacer algo así y luego el testing, que ahora iremos a ello. Entonces, ahora simplemente voy a comprobar que funciona lo primero y segundo, voy a comentar qué ocurre si no es un get, si es un update, simplemente para refrescar la memoria. Entonces, antes que eso, voy a comprobar simplemente que funciona. Entonces, para eso voy a abrirme esto en la terminal. También lo puedes hacer lo puedes hacer directamente desde Visual Studio Code, pero yo prefiero hacerlo desde la terminal. Entonces, Maven, primero clean install, simplemente para asegurarte que las librerías están instaladas y que todo está todo funciona correctamente. Y ahora Maven Spring Boot Run. Vale, pues fenomenal. A la primera no ha habido ningún fallo. Vamos a ver si funciona bien. Localhost 8080 /API /v1 /users. Me dice que el micrófono está desactivado. ¿Me escucháis? Sí, sí te oímos. Vale, guay. Vale. /API1 /1, o sea, /API users. Vale. Vale, aquí tenemos los usuarios, así que eso ha ido bien. Vamos a ver documents. Los documentos también se han puesto bien y vamos a ver users join. Users, ha habido un error de 500, vale. Pues hemos tenido un error, qué pena. Pensaba que iba a funcionar todo bien a la primera. A ver, select from... ahora no puedo. Select from users, inner join on users, user ID, documents... doc ID. Lo he puesto mal, eso debería ser user ID. Vale. A ver, vamos a comprobar ya que esto esté bien. Select inner join on users. Creo que así está bien. Vamos a ver. Vaya, hombre. Identifier. Bueno, voy a comprobar en alguno que lo tenga. Ya está, ya está. Ya sé por qué. Inner join. Vale, vamos a... es una tontería. He hecho mal la sentencia de SQL. Es select, todo, las columnas que se van a generar de usuarios y quiero que haga un inner join documents. Quiero unir la tabla documentos donde el ID de users y el user ID de documentos sea igual. Ahora ya espero que sí esté bien. Entonces vamos a hacer un tercer intento. Perfecto, vale, pues como si no hubiese pasado nada. Aquí está el resultado. Era eso. Entonces, esto es lo que decía de que tengo más columnas, o sea, es como una tabla extendida, donde tengo más columnas de las que tienen mis dos tablas y es porque las he unido. Muy bien. Pues con esto ya tenemos el primer apartado. Y a ver qué hora es. Las 5:46, hemos empezado ahí 10. Esto nos ha llevado 35 minutos. Así que, y eso que me he parado a explicar. Así que, vamos, muy bien de tiempo para esta parte. Si el examen dura 2 horas, de sobra. Entonces vamos a comentar ahora rápidamente qué ocurre si hay, si nos piden otras cosas. Por ejemplo, un put, si nos piden un post, etcétera. Entonces, lo primero, vamos a ir, ¿qué pasa si nos piden un post? Pues nada, si nos piden un post, simplemente recordar, el post, voy a hacerlo de prueba, que es post mapping. Para los que hayan visto todas mis clases, que espero que seáis todos, sabéis que a mí me gusta que siempre sea /users, luego /ID, o sea, para hacer el get de todos y el post de todos, barra el nombre en plural de lo que estoy accediendo y luego /ID para el update, para coger uno solo y para eliminar. Entonces, post mapping, public. En este caso, devolvería solo
un user model. Y entonces, ¿cómo nos pasan a nosotros los datos por HTTP? Pues nos los pasan en el body. ¿Y cómo los sacamos desde el controller? Pues voy a hacer aquí el método create. Entonces, la anotación es request body. Entonces, nos van a pasar por el body, nos van a pasar un user model que va a ser el usuario que tenemos que crear. Entonces, aquí llamaríamos a nuestro servicio. Entonces, en nuestro servicio tendríamos una función que se llamaría create, por ejemplo. Entonces, tú harías aquí service.create new user. Voy a quitar esto y entonces eso nos devolvería un nuevo usuario y eso lo devolveríamos como hemos hecho aquí. Eso no tiene más misterio. ¿Cómo sería el update? Muy parecido. Sería también sería un put en vez de un post, así que put mapping /users aquí /id. Esto es lo que digo, que a mí me gusta que siga este formato siempre, o sea, el get para todos y el post así, y luego cuando es como que te metes dentro de users, sin la barra final. Entonces, esto sería muy parecido a este, solo que lo que cambia es que aparte del request body tengo esto se llamaba un param, un path variable, eso es, se me olvida, que es un long y que es un ID. Voy a verificar, sí, path variable. Entonces, con este path variable saco el ID y con este request body saco la información que me están pasando. Entonces, lo mismo, aquí en vez de tener un create, pues tendríamos un update. Y luego para el resto, para eliminar y para coger uno solo, pues sería igual que esto, pero en vez de put mapping, con get mapping y con delete mapping. Eso en el controller. Lo voy a comentar, pues porque como no lo he implementado, me va a dar error. Y ahora, en el User Service Implementation, otro apunte que quiero hacer, simplemente antes de pasar al testing, es que si tenemos un post, voy a hacer el método como si lo hubiese implementado. Create User Model. Vale, para que Spring Boot sepa que tú pretendes crear un usuario y no actualizarlo, lo que tienes que asegurarte que su clave primaria es nula o que es diferente a las que ya hay, ¿vale? Entonces, en este caso, la clave no se va autoincrementando. Entonces, simplemente asegúrate de que la clave no existe porque si no te va a actualizar uno, ¿vale? Entonces, eso lo puedes hacer con un for o con lo que sea. Yo lo que suelo hacer es simplemente buscarme, hacer así, optional user model. Voy a llamar a mi repositorio. Find by ID. User.get user ID. Entonces, lo que voy a hacer es buscar en mi tabla si hay algún usuario con ese user ID y entonces me va a devolver un optional. Este optional simplemente te permite saber si other user es nulo o no. Entonces, yo ahora puedo preguntar if user model .is present. Esto es un método de este optional. Perdón, user models, lo he puesto mal. Entonces, esto significa que existe. Entonces, si existe, lo que tengo que hacer es cambiar aquí, tengo que cambiar la clave primaria. Y si no existe, entonces ya puedo guardarlo y simplemente llamas a tu repositorio y dices save este user. Y esto te va a devolver el usuario nuevo que ha creado. Entonces, lo puedes devolver tal cual. Perdón, other user. Lo he llamado mal. Other user. Y aquí, other user.get. Y tengo que poner este get porque no es un user model, es un optional. Y este optional es como, o sea, te envuelve el user model para eso mismo, para poder ver si es
nulo o no. Entonces, importante, si queréis aseguraros de que, a ver, que no me... Ah, no, claro que esto no es un override de nada. Vale, y esto que he llamado user repository. Vale, entonces, para asegurarte de que estás creando y no estás actualizando, tienes que asegurarte primero de que no existe nadie con esa clave. Entonces, nada, buscad antes y luego ya crear. Vale, y con eso termino mis pequeños apuntes para otras cosas que nos puedan preguntar en el examen. ¿Ha quedado esto claro? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, voy a pasar ahora al testing. Entonces, en el testing, esto lo vimos ayer. No creo que sea demasiado exhaustivo, probablemente nos pidan que hagamos una o dos pruebas. Entonces, en este caso simplemente voy a hacer una prueba del join y una prueba del users, ¿vale? Entonces, ¿dónde se hace el testing? Pues se hace en el apartado de test. Entonces, esto lo comentaba ayer y es una cosa importante. Para que los tests funcionen, el nombre de la clase tiene que terminar en test, si no, no va a funcionar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para mantener la estructura de carpetas que he tenido aquí arriba, voy a hacer una carpeta ahora que se llame controller, porque yo voy a probar que los controllers funcionen. Y dentro de este controller yo me voy a hacer una suite de test, que se llama así cuando tienes varios tests juntos, una suite de test para el user controller. Así que user, end-to-end, eso simplemente es una formalidad, simplemente que estás indicando que tus tests van a ser como si el usuario generase una petición y que le devuelve, controller, y ahora, como he dicho antes, muy importante, punto test, si no, no va a funcionar. Y entonces, ¿cómo sabe Spring Boot que esto es un test? Pues tienes que anotarlo con Spring Boot test. Y entonces, dentro de aquí, tienes que decirle que tú quieres simular un servidor y como tú no sabes qué puerto tiene, pues quieres que tenga un puerto aleatorio. Y para eso, Spring Boot test, web environment, random port. Esto imagino que en el examen lo podréis copiar, o sea, no hay que aprenderse de memoria. Y entonces, dentro de este controller test, lo que yo voy a querer es tener acceso a mi user service. No, voy a ignorar voy a querer tener acceso al repositorio. Entonces, me voy a hacer un autowire de mi user repository. Voy a cargar las librerías otra vez. Y también voy a querer hacer un autowire de una cosa que se llama test REST template. Y esto simplemente me va a permitir simular llamadas al servidor de prueba que he hecho. Entonces, tú cuando haces un test, Spring Boot genera un servidor de prueba y entonces tú simulas llamadas y él te devuelve las respuestas. Entonces, para hacer la llamada y recibir o captar la respuesta, tú tienes que utilizar test REST template. Y también, otra cosa que tengo que hacer, muy importante, es local server port, es coger el puerto, como el puerto es aleatorio, tú necesitas saberlo para poder simular la llamada y entonces lo coges con este local server port. Entonces, esto va a ser un entero, así. Vale, entonces ahora vamos a hacer el primer test. El primer test, para empezar con lo fácil, lo voy a hacer de este endpoint. Entonces, este endpoint, antes de lanzarme a nada, ¿cómo planteo yo los tests? Yo los tests los planteo en 4 partes. Vamos a poner, sí, 4 partes. La primera es, ¿qué te esperas tú del test? O sea, si todo funciona bien en tu test, ¿qué deberías obtener? Entonces, lo que yo te debería obtener es una lista con todos mis usuarios. Vale, eso es lo primero. La segunda parte es hacer la llamada. Entonces, ¿mi llamada tiene cabeceras? Pues en este caso no tiene cabeceras. ¿Tiene un cuerpo? Tampoco tiene un cuerpo. Entonces, yo genero la llamada. Tercero, ejecuto la llamada, que simplemente es lanzar y recibir. Y cuarto, compruebo que lo que he recibido corresponde con lo que yo me esperaba al principio. Entonces, voy a hacer un void así. Todos los tests son autocontenidos, es decir, que no reciben parámetros y tú no devuelves nada. Entonces, public void, voy a probar el users endpoint, por ejemplo, users endpoint test. Y lanza,
No, no lanza nada. Así. Y para que Spring Boot, esto perdón, en minúscula, para que Spring Boot sea que esto es un test, tienes que anotarlo con add test. Entonces, lo anotas así y entonces lo ves, aquí me ha aparecido un triángulo, ya Visual Studio Code sabe que esto es un test. Entonces, las 4 partes que he dicho antes. Yo que me espero que me devuelva mi test. Pues me debería devolver una lista de usuarios. Entonces yo me voy a mi repositorio y me cojo todos los usuarios. Entonces, eso es lo que me debería devolver. Y esto es initerable. Me lo está poniendo mal. User models. Y esto es user repository. Vale. Entonces, esta es la primera parte completada. Lo segundo es, voy a simular la llamada. Entonces, lo primero que voy a hacer es la URL de la llamada. Entonces, ¿yo a dónde estoy llamando? Yo estoy llamando a /api /v1 /users. Entonces, estoy llamando al localhost en el puerto este que no conozco, pero que tengo guardado aquí una variable, así que lo puedo sacar de ahí. Integer toString port más estoy llamando a api /v1 /users. Ahora viene la otra parte, que esto lo vimos ayer, entonces, bueno, imagino que algunas personas no se lo habrán visto, así que lo repaso otra vez. Lo primero es HTTP headers, o sea, qué cabeceras va a tener mi llamada, que en este caso no es ninguna, y probablemente en el examen tampoco haya ninguna cabecera, porque no haremos autenticación, que es lo más probable. Y luego, sí, eso es importante. Aquí hay 2 imports, es que me pasó el otro día y os aviso. En Visual Studio Code, por alguna razón, primero te da este java.net.http. Esa no es la librería es la de Spring Boot. La de Spring Boot. Vale, y después de los headers, tienes que hacer el HTTP entity. Y este HTTP entity simplemente es para que tú puedas juntar los headers con el body. En este caso no tenemos ni headers ni body. También voy a luego repasar qué ocurriría si tienes body y headers. Pero bueno, en este caso, como no tienes, simplemente HTTP entity string, entity es igual a new HTTP entity, vacío esto, y aquí metes los headers, aunque esté vacíos, porque el objeto contiene información, o sea, aunque tú no hayas puesto nada, hay cierta información que tiene el objeto ya de por sí. Entonces, este es el segundo apartado, que es preparar la llamada. Vamos ahora con ejecutar la llamada. ¿Cómo hacemos eso? Pues, antes de nada, ¿qué nos va a devolver la llamada a ese endpoint? Nos va a devolver un response entity que tiene un iterable de user models. Pues eso es lo que yo espero que me devuelva. Así que nada, voy a poner response entity, que es lo que yo espero que me devuelva, de un iterable de user models. Y esto lo voy a llamar result. Entonces, ahora ya sí. ¿Cómo ejecuto la llamada? Pues lo hago con el test REST template. Entonces, test REST template. Y luego, para poder hacer la llamada, tengo que llamar al método exchange. Y entonces voy a cargar esto para que no me dé ningún error. Y entonces, exchange, ¿qué argumentos toma? Toma la URL, o sea, donde quiero hacerlo yo la llamada. Toma el entity, que es la cabecera. ¿Qué he puesto aquí? Sí. Que es la cabecera y el body. Y luego, esta cosa rara que voy a poner ahora, que voy a explicar qué es. New parameterized type, creo que es type template. Sí. Voy a asegurarme de que es eso, pero no quiero decirlo mal. Entonces, si me dais un segundo, lo compruebo rápidamente. Type reference. Ya sabía yo que eso no me sonaba muy bien. Parameterize type reference. Vale, entonces, ¿qué es este parameterized type reference? Pues esto simplemente le permite a Spring, cuando reciba, estoy olvidando algo, request, a ver, es la URL, perdona, voy a mirarlo para asegurarme que lo estoy haciendo bien. Joder, sí, perdonad. Es la URL, el método,
que no lo he puesto, claro, ¿cómo sabe qué método es? El método, que es un get, ya está. A ver, entonces voy a empezar desde el principio. Yo me espero que me devuelva un responsibility con un iterable de user models. Entonces yo hago la llamada. ¿Qué le tengo que pasar? Tengo que pasar la URL, tengo que pasar el método, tengo que pasar el entity, que es la mezcla entre las cabeceras y el body, y este new parameterized type reference, que lo que va a hacer es que cuando el test REST template reciba un JSON con mi iterable de user models, lo convierta otra vez a elementos de Java para que yo pueda compararlos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Simplemente lo ponéis y ya está. Y si no es un iterable, pues o sea, dentro de esas etiquetas va lo mismo que va en el response entity, para que os acordéis. Entonces, ahora ya que he simulado la llamada, simplemente tengo que comprobar que este result sea lo mismo que yo me espero. Entonces, ayer recordé que hay que importar una librería que es un poco complicada y a mí Visual Studio Code nunca me la recomienda, entonces yo siempre me la copio. Pues voy a hacerlo hoy también. Que es esta de aquí, ahora digo cuál es. Que es esta que es org, assert j, core API, BDA assertions, then. Entonces, con esa yo ahora puedo hacer esto que voy a escribir ahora, que es then result.get status code, o sea, lo que te permite es sacar el valor de algo y compararlo con otra cosa. Entonces, yo voy a sacar el valor del status code porque yo me espero que sea un 200, entonces voy a comprobar que mi status code es igual a un HTTP status OK, que es el 200. Y lo que también voy a comprobar es que result.getBody, que mi body es igual a mis users que yo tenía allá arriba. Entonces, si os acordáis, y si no os lo recuerdo ya ahora, al principio cuando estaba haciendo mis modelos he dicho voy a hacer un método equals con el ID del user, porque en el testing nos va a servir de algo. Pues ese es el momento en el que nos sirve. O sea, ¿cómo comprueba Java que los objetos son iguales? Pues lo hace con el método equals. Entonces, si el método equals no está definido, va a comprobar si las posiciones en memoria son iguales, pero no van a ser iguales. Entonces, yo quiero que dos objetos, que en este caso, que dos users sean iguales, si tienen el mismo user ID. Y entonces, por eso he definido ese método equals al principio, porque como ya me lo esperaba, pues lo he hecho. Y entonces, ahora, Visual Studio Code es muy amable y entonces ya nos ofrece ejecutar el test desde aquí. Entonces, nada, lo voy a ejecutar para ver que todo funcione correctamente. Y todo bien a la primera. Eso no suele pasar aquí. Bueno, muy bien. Y entonces, aquí tenemos el primer test. Vamos ahora con el segundo, que es un poco más complicado, pero nada especial, que es el del join. Entonces, si volvemos a nuestro controller, tenemos otro endpoint, que es el user join, y este devuelve un iterable de user document join. Entonces, lo mismo, tengo que simular una llamada a este endpoint y verificar la respuesta. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme este test, porque el formato va a ser muy similar. Entonces, en vez de users, lo voy a llamar users join, endpoint test. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cambiar mi resultado esperado por otro. ¿Cómo compruebo yo un join? Pues la única manera de comprobar un join es volviendo a ejecutar la sentencia. Entonces, este test realmente no tiene sentido, pero lo voy a hacer de todas maneras. Y no tiene sentido porque lo que voy a hacer es irme a mi implementación del servicio y copiar esto. Tal cual. Entonces siempre va a estar, este test siempre va a estar bien, pero bueno, eso lo preguntaron en el ejercicio, así que no soy quien yo para decir si no tiene sentido o no. Y entonces, aquí necesitamos el template ese que he puesto antes, el JDBC template. Entonces, nada, voy a hacer un auto-wire de ese JDBC template. Y entonces, ahora yo aquí en vez de llamar a mi users, voy a llamar a users join. Sigue sin haber header, sigue sin haber un body. Y ahora mi iterable no va a devolver user model, va a devolver user document join. Entonces, vamos a repasar
otra vez los 4 apartados del test. Primero, el resultado que yo me espero. Segundo, genero la llamada, o sea, la preparo, luego la ejecuto. Entonces, para ejecutarla, pues simplemente tú dices, ¿qué me espero yo de la llamada? Pues yo me espero un iterable, un response entity que está compuesto de un iterable de user document join. ¿Cómo lo ejecuto? Pues tengo que llamar a la URL con el método, con la información del mensaje, y yo me espero que me devuelva un iterable de user document join. Entonces, para poder convertir del JSON que yo recibo, pues para poder convertir de esto a objetos Java, tengo que utilizar este parameterized type reference. Y entonces, una vez que ya he ejecutado la llamada, simplemente comparo pues lo que yo quiera comparar. En este caso, que el status code sea igual que el OK, que es el que me espero, y que lo que yo recibo de mi body sea igual a user document joins. Uy, no sé qué estoy escribiendo. User document joins. Entonces, ahora sí, ejecuto este autotest con un poco de suerte. Perfecto. Todo viene a la primera. Lo he hecho aquí desde Visual Studio Code, pero bueno, para demostrar que también funciona desde la consola, hago Maven test. Y aquí pone test run 3, o sea, ha habido 3 tests correctos y como dije el otro día, siempre te pone uno más de los que has hecho. Entonces, significa que nuestros tests han estado bien. Y dije también ayer que ese test extra viene de este exercise application.java, perdón, de este, a ver, ¿dónde está el test? Aquí de este exercise application test.java, que es un test vacío para comprobar que todo se ha cargado bien. Y con esto hemos terminado todo el backend de un ejercicio de prueba, o lo que yo creo que va a entrar en un ejercicio de prueba del examen. Entonces, ya para tenerlo todo, lo último que voy a hacer es hacerme una pequeña página de HTML para comprobar que podemos, para repasar cómo hacer una llamada y recibir esa llamada en JavaScript. Bueno, y solo para tener una referencia, ahora son las 6:10, he visto antes, para que este segundo apartado nos ha llevado unos 25 minutos, 20 minutos. Así que si el examen eso dura como 2 horas, pues ya llevamos ya 55 minutos, así que muy bien de tiempo. Porque este último apartado pues no va a llevar mucho tampoco. Entonces, para hacer una página HTML dentro de este servidor, tengo que irme dentro de Resources a Static y ahí me voy a hacer, pues, como siempre, un index HTML y sé que a algunas personas les bajaron la nota por hacer esto, pero yo voy a seguir haciéndolo. Voy a poner el JS fuera porque es como se debería hacer. Siempre hay que poner el JS y el CSS fuera del HTML. Entonces, vamos a repasar un poco HTML rápidamente. Lo primero son la etiqueta HTML, el head, donde van los metadatos, y dentro del body la información. Yo no voy a poner nada en el body porque va a ser una página HTML muy básica. Bueno, mentira, voy a poner un botón. Y así recordamos también un par de cosas. Entonces aquí voy a poner coger datos y voy a conectar este documento HTML con mi index.js. ¿Y cómo se hacía eso? Pues se hacía con el script, el script source, y con ese source yo hago referencia a este archivo de JS. Pues index.js. Vale. Entonces, en este index.js voy a tener una función. Las voy a hacer, bueno, si os acordáis, había dos tipos de hacer funciones. Una que era function, nombre de la función, bueno, como en Java, como en Python, y luego había otra que yo llamaba arrow functions. Pues voy a hacer una arrow function porque a mí me gusta más. Entonces, const get datos. Entonces, si os acordáis, para coger datos de algún sitio, había que usar la función request, fetch. Entonces, en fetch tú pasabas una URL que en este caso, como ya estamos dentro del servidor, simplemente va a ser /API /v1 /users, por ejemplo, para coger los datos de los usuarios. Users. Y bueno, le podías pasar más información aquí en forma de un diccionario.
que eso ahora no lo vamos a hacer. Y también, si os acordáis, este método fetch era un método asíncrono. Entonces, asíncrono significa que tú lo ejecutas y el código sigue funcionando mientras otro se ejecuta en segundo plano. Entonces, para bloquear el código había que usar el async await. Entonces, aquí pongo await y entonces va a hacer la petición y no se va a ejecutar nada del código hasta que no se complete. Entonces, voy a comprobar primero que la petición se ha ido bien. Entonces, request OK. Y una vez que está bien, voy a imprimir por consola los datos, que de nuevo era con request JSON, pero como puede tardar en recibirlos, voy a poner este await para que bloquee el código hasta que se reciban y luego los imprima por consola. Y entonces ahora, con para conectar este botón al JS, lo voy a hacer sin jQuery, aunque me duela mucho, pero bueno, lo voy a hacer de manera básica. Entonces, onClick, esto es para que cuando se ejecute el evento click en el botón poder ejecutar código JavaScript, voy a llamar a la función getDatos. Vale. Entonces, ahora si recargamos el servidor, bueno, ni recargamos, lo ejecutamos, nos vamos a ir a Google Chrome. Mira, aquí está el canal de YouTube. Si queréis ver las clases en YouTube, el canal se llama Paderlux. Bueno, voy a dejar de autopromocionarme. Entonces, si nos vamos al localhost 8080 /index.html, nos carga aquí nuestra super página web. Entonces, si abro las herramientas de desarrollador, que es ahora en Mac es Command Option I y en Windows es F12, voy a ampliar esto también un poco más, y se va a coger datos, fenomenal, esto no está bien. Sí, creo que es request OK, sin más. No, a ver. Voy a asegurarme y voy a poner request status. Y ya está. Con esto me aseguro de que está bien. Vale. Y si le voy a coger datos, se ejecuta el código en JavaScript que me devuelve un diccionario con los 5 usuarios. Ya para... no sé, si nos sentimos emocionados, vamos a hacer un último apartado que será poner estos datos en texto en el HTML. Y así ya repasamos absolutamente todo. Entonces voy a hacer un div. Si os acordáis, el div era como un elemento que sirve para todo. Y voy a darle un ID. Y esto, si os acordáis, el ID era para poder separar individualmente o para poder decir que este div es único. Entonces, este ID, pues, por ejemplo, será result. Entonces, voy a guardarme, en vez de imprimirlo por consola, lo que voy a hacer es guardarlo en una variable. Entonces, const data. Y si os acordáis, simplemente el const significa que no puedes modificar la variable data. O sea, con el let tú puedes modificar una variable, pero con data no. O sea, pero con const no. Pues una vez que se haya cargado, yo voy a ir al documento, voy a cogerme un elemento por su ID, que en este caso hemos dicho que era result, y voy a acceder a su HTML, voy a acceder dentro de las HTML y le voy a meter los datos en formato de string. Entonces, ahora no sé si puedo hacerlo directamente o si tengo que recargar el servidor. Vamos a ver si... Vale. En este caso, o sea, vemos que está bien porque nos imprime 5 objetos, no nos está imprimiendo lo que hay dentro, no pasa nada. Pero bueno, con eso vemos que ya que funciona. Y no se me ocurre qué más nos pueden preguntar en un examen aparte de eso. Ya hemos cubierto prácticamente todo. A ver, vamos a verlo ahora, simplemente por curiosidad. Las 6:20. Hemos empezado a 10. Pues hemos tardado 1 hora y 10. Así que, bueno, obviamente en el examen pues será un poco más lento y lo que sea, pero yo creo que bastante bien. ¿Tenéis alguna duda? Vaya, os he perdido a todos. No, yo por lo menos no tengo dudas. Seguimos. Vale, me alegra eso. Bueno, pues
con eso terminamos este ejercicio de prueba. Entonces, lo que había pensado, bueno, y lo que os recomiendo que hagáis es que probéis a hacer esto mismo que he hecho yo y también, si podéis, os cronometréis, o sea, aunque lo hagáis un par de veces, o bueno, una, yo creo que ya os vais a tener mucha confianza para el examen. Probad a hacer un controller donde hay un put, un update, un destroy, los otros métodos que no he visto aquí. Y entonces, después de hacer eso, yo, si queréis, mañana hago una sesión de dudas y si tenéis cualquier duda, pues me preguntáis y os echo una mano con lo que sea. Bueno, antes de terminar voy a volver a decir dónde está el GitHub por si queréis echarle un vistazo. Y que estaba, a ver, joder, no lo encuentro. Sí, JG Cardelus Gitpad Days of Pad 0, ahí va a estar todo lo que he hecho ahora. Y ahora que tengo un canal de YouTube y puedo hacerlo, podéis dejar un like si os ha gustado. Y con esto acabamos. Muchas gracias por venir todos. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ti. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós. Adiós, gracias. Carden. Pues nada.